Yo creo que Sánchez ya ha llegado a su final, ¿eh? Él habrá hecho una evaluación de cuáles son los daños y sabe perfectamente que ahora mismo hay 3 personas con información muy relevante que están compitiendo por su salvación personal. Está acabado. Creo que nadie, que yo sea consciente, ha mentido en mi presencia con el arte con el que lo ha hecho José Luis Ábalos. Es un mago. Es un mago. Lo meterán en la cárcel no por ser el sugar daddy de nadie, sino por ser el sugar baby de Aldama. Santos Cerdán está en la cárcel porque tiene un conocimiento al que sus compinches no acceden. ¿Qué PSOE habrá después de Sánchez? ¿Las escaletas de Televisión Española siempre han respondido a una lógica partidista? Pues seguramente. Pero nunca habíamos asistido al fenómeno que ahora mismo está ocurriendo. Es decir, que toda la parrilla de Televisión Española sea una regurgitación del argumentario oficial. Zapatero es el gran coach del socialismo. En realidad, lo gordo está en la causa secreta de Pedraz con los hidrocarburos. De ahí no conocemos nada. Y que algún día llegaremos a Venezuela y a las conversaciones de Víctor de Aldama con Delcy y a aquella noche de la que Koldo juró que no iba a hablar ni muerto, pero de que no es víctima el gobierno. Pero hasta del precio de la vivienda es víctima del gobierno. Supongo que cuando Sánchez llegue a su final, no sé si ahora, dentro de 2 años, dentro de 30, no lo sé, no lo sé. Supongo que alguien dirá, parafraseando aquel título de aquel libro, aquel que decía, habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Sí, habrá que jurarlo. Yo creo que Sánchez ya ha llegado a su final, ¿eh? Esto es esa agonía. Sí, es la agonía, larga agonía, larga o corta agonía, pero no dejará de ser una agonía. Está acabado. Pero digo, ¿él lo sabe o...? Sí, sí. Ah, vale, lo sabes. Bueno, lo sabe, no sé. Él está completamente en shock. Mira, por una vez estoy de acuerdo con Iván Redondo. Esa mirada vacía indica que está completamente en shock. O sea, le ha pasado una pisonadora por encima, no se entera de nada, todo su núcleo duro ha terminado, lo han arrojado por la borda. El último es Paco Salazar, yo creo que el movimiento no es azaroso. Y él es una persona que no sabe ahora mismo cómo conducirse, sabe que tiene que... A ver, yo entiendo que él ahora mismo concibe el poder únicamente como estrategia de defensa y que probablemente esté más asesorado por asesores legales que por asesores políticos. Y podrá aguantar lo que pueda aguantar, el tiempo que necesite para preparar su defensa, para trincharse, pero esto está acabado. O sea, que digamos que el principal propósito ya político del gobierno y de Sánchez es evitar la alternancia. O evitar que llegue Feijóo a sin duda, por ser más directos. Sí, es una minoría de bloqueo. Pero eso que ya era manifiesto el día de la investidura, ahora es que es palmario. ¿Qué ley puede aprobar Pedro Sánchez? Que no sea dilapidando todo el Estado. ¿Pero para qué dilapida el Estado? Es decir, ahora puede someterse a una negociación, y digo someterse a una negociación con Junts, que en realidad es un chantaje puro, ¿no? ¿Y qué le va a entregar? El Consejo General del Poder Judicial catalán, por ejemplo. ¿Y quién se lo vota? Si es una minoría de bloqueo, no puede aprobar nada, no puede sacar adelante un proyecto de país y lo único que puede hacer y a lo que puede aspirar es a que no gobiernen los otros. Te leí en una columna que no sé si una de las posibles escapadas de Sánchez, digamos que él, por ejemplo, quiere volver a presentarse. Entonces ya sería hacer un totum revolutum y plantearlo ya. Si el carácter de Sánchez es un carácter plebiscitario, vamos a por todas. Al modelo de Estado o a algún tipo de debate que divida totalmente a... Eso sería lo coherente. Lo coherente en un plebiscitario como Pedro Sánchez es plantear una solución binaria, o sí o no, o conmigo o contra mí. Y la única manera de hacerlo es tomando una bandera que sea puro derroche de emotividad para la izquierda y que la una en una causa común. Pero una causa sentimental, del tipo monarquía o república, y plantearlo como una solución constituyente. O sea, eso sería lo coherente. Ahora veamos cuál es el margen que tiene para maniobrar en ese sentido. Yo creo que en el Congreso de los Diputados hay partidos, hay suficientes partidos a los que les gustaría esa solución, con lo cual él puede avanzar y puede explorar esa vía. Pero es que no le queda otra, no hay otra. Y encima es coherente con la lógica de Pedro Sánchez. Decías antes lo de que estaba arrollado el presidente. A mí no me parece, bueno, a lo mejor a ti sí, no sé, pero no me parece frívolo comentar, por ejemplo, el aspecto está muy delgado. Sí.
extremadamente delgado, no lo sé, pero que ha perdido bastantes kilos, que se le ve muy desmejorado. Aparte del contouring que pueda tener, o del maquillaje, o de, no sé, ¿cómo es? Esto marcado y demás. Contouring, sí. Contouring, ¿no? Que físicamente se le ve un desgaste. Sí, es cierto. Yo no creo que sea frívolo. Creo, de hecho, que hemos considerado que demasiadas informaciones relevantes eran materia frívola y por eso no las hemos tratado, ¿eh? Y me refiero, por ejemplo, a los negocios pues, familiares, cosas así, ¿no? Sí, está extremadamente delgado, se nota muy deteriorado físicamente y yo creo que lo que ocurre es que él sabe perfectamente lo que le pueden hacer y lo que le tiene preparado. Es decir, él sabe las comunicaciones que tiene con José Luis Ábalos. Él le habrá hecho una evaluación de cuáles son los daños y sabe perfectamente que ahora mismo hay 3 personas con información muy relevante que están compitiendo por su salvación personal. Y de esa competición él solo puede salir mal parado. Porque además, oye, un tesorero puede saber muchas cosas respecto de las cuentas del partido. Un secretario de organización lo sabe todo. 2 secretarios de organización lo saben absolutamente todo. Y 2 secretarios de organización y Koldo, que resulta que es una especie de taquígrafo de la reciente historia de España, porque lo tiene todo registrado, pues imagínate. Decías que se ha abierto la veda sobre algunas cosas, por ejemplo, los negocios de familiares. Esto me parece interesante. Yo recuerdo, y lo recordarás tú también, a Ábalos, en entrevista con, con Risto Mejide, cuando le preguntaron a Ábalos lo de la prostitución. Sí. Él decía que estaba en contra de la prostitución de la mujer y también dijo del hombre también. Sí. Del hombre. Y creo recordar que tú dijiste algo así como, esto no es casual. No es casual. Que mencione también a... Nada en Ábalos es casual. A mí me parece un personaje fascinante por su dominio de la comunicación. Sí. Yo creo que nadie, que yo sea consciente, ha mentido en mi presencia con el arte con el que lo ha hecho José Luis Ábalos. Es un mago. Es un mago. Y el tío, cómo consigue enviar mensajes cargados de subtexto que se nos revela un tiempo después. Y de repente uno acude a una declaración de Ábalos y dice, era por esto. No, cuando dijo lo de masculina, lo dijo consciente de lo que estaba diciendo. Primero porque era una frase completamente extemporánea. O sea, le estaba preguntando si él había acudido a la prostitución. Pero fíjate, decías lo de los tabúes, y efectivamente han operado una serie de tabúes, ¿no? Hubo un tiempo en que era un tabú hablar de los negocios personales o de la carrera artificial académica de Begoña Gómez. Dejó de ser un tabú. Pronto dejará de ser un tabú, si no ha dejado de serlo ya, las saunas de Sabiniano, del suegro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Hombre, cuando Pedro Sánchez toma una decisión y la expone ante las mujeres de su partido, de que los militantes y cargos socialistas que sean clientes de la prostitución serán expulsados del partido, eso deja de estar ya en el ámbito personal. Sí. Pasa a operar en el ámbito público, ¿no? Hombre, pues con más razón será aquellas personas que tienen negocios donde se oferta la prostitución, que tienen entiéndeme, tienen una responsabilidad mayor. Yo no sé exactamente hasta dónde llegan esos negocios, pero sí creo que pueden ser objeto de fiscalización. Es más, deben serlo, por saber, sobre todo, el ambiente en el que ha convivido durante todo este tiempo Pedro Sánchez. Todos nos preguntamos, vamos a ver, ¿cómo una persona cuyo círculo íntimo entero está cuestionado por sus comportamientos privados y él se declara sorprendido cuando él ha compartido intimidad con todos ellos? Él ha dormido en la casa de Valencia de José Luis Ábalos, donde salió pues esta Leticia Hilton se llamaba, ¿no? Y entonces llevaban los leggings, la memoria. Él durmió en esa Anaís, casa. ¿no? Anaís. El nombre artístico era. Sí. Y oye, una persona que se ha recorrido España con Ábalos, Koldo, Cerdán, las conversaciones que se mantenían en ese Peugeot, ¿de qué naturaleza eran? O sea, ¿de qué iban hablando? ¿Esperaban a que Pedro Sánchez se acostase para mostrar su verdadero carácter? Y, entonces, cuando Pedro Sánchez iba a repostar y decía, voy a ir a comprar unos nachos a la gasolinera, entonces era como decían, oye, esta noche a ver qué... O sea, ¿qué sentido tiene mostrar ahora su repugnancia? Porque, una vez más, Pedro Sánchez ha llevado esto al terreno personal. Es decir, él es una persona a la que
sus amigos, sus compinches, le han defraudado. Eso es puramente personal. Tiene una parte política, pero es personal. Entonces, pues creo que es perfectamente lícito y necesario preguntarse hasta qué punto Pedro Sánchez compartió esas confidencias, o era consciente de cómo eran estas personas. Fíjate que hay podcast en España, el podcast más escuchado sería Peugeot, el Peugeot. Peugeot. El Peugeot. Pues no Las descartemos. grabaciones Mira, de las conversaciones. teniendo en cuenta cuál es la fonoteca de Koldo, yo, personas que graban a otras personas, me parecen seres tan despreciables. De verdad, ¿eh? O sea, pero tú fíjate qué clase de tipejo Sí. puede estar grabando a otros sin su consentimiento. Quiero decir, tú y yo ahora nos estamos grabando, Sí. pero con pleno consentimiento, ¿no? Sí. Es una cosa tan sucia, ¿no? Es una falta de lealtad tan que retrata a una persona por sí misma. Y estos tíos se estaban grabando todo el día, pues quedan retratados, claro. Hay cosas en el trío Koldo, Ábalos, Cerda que me parecen que solamente por sí mismas ya... Bueno, Koldo vino a Madrid, que ya había sido condenado por pegarle una paliza a un tío y dejarlo casi muerto. O sea, Sí. Bueno, el personaje de Koldo es fascinante. Era portero de puticlub o de Sí. prostíbulo Sí. y tal, y después le había pegado una paliza a uno, había sido condenado y aún así llega a ser mano A ver, derecha. yo sobre eso tengo una teoría, pero por el momento no puede pasar de la presunción, ¿no? Que a mí me da la sensación de que Koldo es ese tipo de personas que son útiles en los partidos, porque hacen cosas que otros no pueden hacer. Y está dispuesto a dejarse quemar en la hoguera por su jefe directo. Eso sí, con una prevención. Él es plenamente consciente de los enjuagues y de los delitos, y por eso graba, porque sabe que él es la parte más vulnerable cuando esos delitos sean juzgados o investigados, ¿no? Esa es la razón por la que él empieza a grabar. Es que las grabaciones son incriminatorias per se, Sí. por el hecho de que se estuvieran grabando. Porque una actividad normal, sin ningún interés periodístico ni judicial, tú no sientes la necesidad de grabarlo subrepticiamente, ¿no? Sin embargo, él estaba grabando. Y a mí me da la sensación de que él es un portero de puticlub o de discoteca o lo que sea, que termina en la cárcel porque porque es un matón. Le mete una paliza de muerte a un tío. Lo indulta un gobierno del Partido Popular. Me da la sensación de que esto es parte de algunos trabajos de la lucha antiterrorista que debió hacer él. Y entonces alguien dijo, oye, este es buen chico, déjalo, vamos a indultarle y él no va a reincidir, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, venga, pues fuera. Él pasa a formar parte de la estructura del Partido Socialista porque lo mete ahí Santos Cerdán como hombre para todo, ¿no? Como ese militante que sirve para cualquier cosa. Manda a Koldo y Koldo va. Pero hay un momento en el que Koldo, que no es tan tonto como parece, dice, uy, aquí se están haciendo cosas muy sucias. Cosas muy sucias cuyo ejecutor, recadero, soy yo. Si en algún momento todo esto sale a la luz, a quien matan es a mí. Sí. Y tenía razón, ¿eh? Porque como detienen a Koldo, lo primero que hace José Luis Ábalos es decir, oh Dios mío. Me ha sorprendido. Ese llanto de ojo seco, ¿no? Oh Dios mío, esto es terrible, porque me ha sorprendido esta persona, cómo ha defraudado mi confianza. Y eso, en fin, podían haberse desligado todos de Koldo, excepto porque Koldo guardaba unas grabaciones. A mí, hay muchas noticias, pero a mí me fascinó, me pareció fascinante. Y es una noticia para decir, habrá que jurar que todo esto ocurrió cuando además lo publicaron aquí en The Objective, cuando se descubrió que Ábalos había pasado, creo que el verano de la pandemia, no sé si 10, 15 días, en un chalet que compartía terreno con el Milady's Palace. Sí. Era un puticlub de Marbella, creo que es, y Ábalos dijo, es que estaba cerrado. Estaba cerrado. Pues es que puede ser que estuviera cerrado si no pasa nada. Sí. Solamente la imagen ya de por sí Es que el problema tampoco es ese. Fíjate, ahora en el Comité Federal, ¿no? Pedro Sánchez se ha volcado en el asunto feminista, machista y ha querido tapar ahí la vía de agua del voto femenino. ¿Por qué? Porque sobre el otro no puede actuar. Y el otro es lo que tiene sustancia penal. Nadie va a meter en la cárcel a Ábalos porque sea relacionado con esta u otra persona. Lo meterán en la cárcel no por ser el sugar daddy de nadie, sino por ser el sugar baby del Lama. Es decir, el problema no es que Ábalos
estuviera con Jessica, pongamos. El problema es que Jessica pudo ser parte de un cohecho para hacerse con los favores de un ministro. Parte de un cohecho o un cohecho para hacerse con los favores de un ministro. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo injundioso del caso, ¿no? Que le estaban pagando y, oye, tal y como está transcurriendo la investigación, tal y como ha detallado en sus autos Leopoldo Puente, aquí lo que da la sensación es que Ábalos efectivamente lo mantenían distraído, pero los que de verdad tenían capacidad de decisión eran otros. O sea, Santos Cerdán está en la cárcel porque tiene un conocimiento al que sus compinches no acceden. Y eso lo argumenta Leopoldo Puente en el auto. Con lo cual, porque riesgo de fuga no hay, él tiene arraigo. Con lo cual, creo que en ese sentido Ábalos pudo no mentir por una vez. Rafa Latorre, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo pensaba que al Purgatorio no se volvía. Sí, pues salía el Purgatorio ya... Han vuelto Rubén Amón, volvió. Volvió Kiko Matamoros. Volvió... Siempre se me olvida. ¿Quién más volvió, Víctor? Gente muy notable. Gente notable, sí. Kiko Matamoros, Rubén Amón no tiene nada que ver. Y te haces como en El Hormiguero, que hay un Purgatorio Platinum. Sí. Podías convertirte en el Miguel Ángel Revilla del Purgatorio. Sí. Como ese fosfeno que tenemos en la televisión. Vuelve toda apagar la televisión y sigue ahí. Sigue Miguel Ángel Revilla. ¿Cómo es posible? No se agota, ¿eh? ¿Será porque da audiencia? No, sí, eso no lo dudo, no lo dudo. Es increíble, pero ¿por qué da audiencia? Eso... Yo no formo parte de esa audiencia, no me interesa demasiado, pero... Yo huyo. Yo huyo, ahí donde está Revilla me lanzo de cabeza con el mando para cambiar y me rompo la crisma si hace falta. Rafa Torre, que vuelve al Purgatorio, o sea que no nos portamos tan mal la primera vez. Esta vez nos portaremos mucho peor. Hay que ser más duro, yo creo. Claro, sí, incisivo. Pero antes que nada estamos de enhorabuena. Bueno, está de enhorabuena sobre todo él. Nosotros nos alegramos mucho por sus éxitos, porque EGM, Estudio General de Medios, señora, señor, en La Brújula, en sus 30 años de historia, alcanza con la dirección notabilísima del periodista pontevedrés Rafa Latorre, 585.000 oyentes, o sea, suma 187.000 con respecto a la última oleada del EGM, o sea, éxito histórico, éxito sí. Arrollador, no caben más, sí, pero casi no caben más, o sea, es una cosa bárbara, ¿no? Sí, no, ha ido bien el EGM. Cuando va bien hay que celebrarlo siempre como si no hubiera un mañana, ¿eh? Sí. Pero ahora, entre tú y yo, y este es el momento de decirlo, sí. El EGM es un sistema de medición absolutamente enloquecedor. Y este es el momento de decirlo. Ahora que va bien, ahora estamos en el máximo islam, claro. O sea, es una cosa tan caprichosa y con unos vaivenes tan violentos que cuesta creerlo, francamente. Pero yo me lo voy a creer, sí. ¿Sabes? Esta oleada me lo voy a creer. Hace bien en decirlo ahora porque, claro, imagínate decirlo perdiendo oyentes. Queda mal. No me lo creo ahora que he perdido 100.000 oyentes. Mira tal, está echando la culpa al EGM, al empedrado y tal. No. El EGM para las radios es como las elecciones para los partidos políticos, que siempre ganan todos. Siempre ganan, eso siempre encuentran la fórmula para decir... Te fijas una cosa, eso ya ha cambiado, ¿eh? Los partidos políticos ya se atreven a decir que han fracasado, ¿eh? Sí. A las radios le falta todavía dar ese pequeño paso, ¿eh? El EGM tiene su utilidad también, ¿eh? Date cuenta que si nosotros tuviéramos un sistema de medición como el de las televisiones, tan al minuto, y viviríamos espídicos, viviríamos ciclotímicos. Ahora por lo menos estás 3 meses que eres idiota o 3 meses que eres un genio. Pero esos 3 meses estás en una estabilidad de la mediocridad o de la excelencia muy saludable. Claro, por la parte del EGM, que está muy bien el dato, yo creo que sí hay una sensación, entiendo que la tendrás tú también, de confianza, de credibilidad, de seguimiento, de... Sí, bueno, es que el negocio de la radio consiste en eso, no tiene... Ser directivo de radio debe de ser un tema complicado, ¿eh? Porque hay tantas decisiones que dependen únicamente de la intuición y no de un dato objetivo que lo hace muy difícil, ¿no? Es muy sencillo y a la vez muy difícil. Sí, yo creo que lo importante es, cuando asumes la dirección de un programa de radio, es tener claro cuál es el rumbo y mantenerlo en la medida en la que confíes en que lo que estás haciendo es lo que tienes que estar haciendo, incluso en los datos malos. Sobre todo en los datos malos.
Y yo creo que el programa, yo era un programa en crecimiento con Juan Ralucas, que le había dado muchísima personalidad. Es un programa, La Brújula, agradecidísimo, 30 años, más de 30 años de historia, con lo cual ya tiene un bagaje, tú no te tienes que inventar prácticamente nada. Y creo que ha ganado en influencia, creo que es parte de la conversación pública, una parte bastante notable y sobre todo lo más importante, nos lo pasamos bien, que es el mejor síntoma de todos. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas de esa temporada? Y no me refiero tanto a lo mejor a salidas de programas, que estuviste la semana pasada Sí. en tu tierra y que fue, pues, supongo que emotivo y demás. Mucho. ¿Qué momento recuerdas así, digamos, potente? Que te... Mira, es que ha habido tantos. Bueno, yo creo que ha sido la temporada más frenética de la historia, con lo cual es muy. Mira, yo recuerdo muy divertido, francamente, los días de la carta. Recuerdo un día, estaba en una salida en Alicante, Sí. haciendo el programa para el público, para un público presente. Sí. Y entonces llegó la segunda carta de Pedro Sánchez. Y recuerdo que yo la veo en el móvil, entiendo que pondría un gesto de incredulidad, pero inmediatamente me dirigí al público y dije, bueno, no se imaginan ustedes lo que ha ocurrido. 7:16. 7:16, ¿eh? Digo, Pedro Sánchez ha enviado otra carta. Y entonces el público puso una cara como diciendo, bueno, este tío se está metido con nosotros, vamos, nos está vacilando. Y no, y era cierta. Y entonces cuando me puse a leer la carta, ellos me miraban y francamente fue un momento muy divertido. El de la primera carta también fue muy divertido, ¿eh? También estuvo muy bien. Sí, la verdad que no hemos tenido tiempo para... Además, ese día tenía yo a Feijóo en entrevista. Es cierto, sí. Y mantuvo la entrevista y creo que quedó un programa Cierto. muy saleroso. Pasé yo por ahí, estaban todos los directivos de... Ah, sí, estaban... Cargos importantes, sí. De A3 Media o de la compañía... ¿Sabes por qué estaban? Además, porque al día siguiente había EGM. Mira, me pues, estoy acordando ya prácticamente de todo. Fue muy buen EGM. Todo está hilado, qué bonito. Fue el EGM del anterior, el récord mío de 545.000 euros. No está mal. ¿Cómo llevas, una curiosidad, cómo llevas lo del sueño? Porque a veces me lo pregunto. Tú terminas el programa a las 11:30, a poco que quieras, no sé, hacer un poco de descompresión, que te vas a las 1. Mira, a ver, es que recientemente mi vida ha sufrido una feliz convulsión. Yo tengo una niña de 6 años y ahora un niño de 9 meses. Con lo cual, buena parte de esta temporada, transcurrió en la más absoluta miseria del sueño. O sea, miseria general, vital. O sea, pues ha sido una temporada muy agotadora, también precisamente por eso, un hecho felicísimo, ¿eh? Sí. Y duermo muy poco, demasiado poco. Dormir poco es muy poco aconsejable. O sea, estás en 5 horas. Sí, 5. 5 está bien, 5 o 6. Pero no haces siesta. 6 nunca más de 6. Sí, a veces he hecho una siesta. Vale. Puedo echar una... Es una siesta... Mira, eso sí se me da bien. Siestas reparadoras de 20 minutos. Sí. Mira, yo recuerdo Miguel de la Cuadra Salcedo, sí. De repente decía... Interrumpía la conversación y decía, me tienes que dejar un minuto. Entonces cerraba así los ojos y de repente despertaba y decía, ya está, ya he dormido todo lo que tenía que dormir. Y decía que ese sueño de un minuto era hiperreparador. Pues yo estoy acercándome, o sea, hago unos sueños de 15 minutos que me dejan nuevo. Creo que así tenía la teoría del sueño bifásico, o sea, que lo normal es dormir en una fase y creo que él dormía como en 2. Pero es que... Es verdad que él tiene otro horario. Puede ser que lo normal fuera dormir en 2 fases. Es decir, nosotros, que vivimos en el mundo próspero del siglo XXI, nos hemos acostumbrado a un mundo muy estable, duro, pero probablemente nuestros antepasados durmieran de una manera más partida, ¿no? ¿No piensas que es más lógico? Yo soy fan de la siesta. La siesta es maravillosa. Me parece maravillosa. En verano me parece obligatoria, de hecho. Pero vamos, yo con dormir 7 horas seguidas voy bien, o sea que no te... Bueno, 7 horas es maravilloso. 7 horas si puedo 8 horas, pues duermo 8 horas. 8 horas, yo duermo mucho. Por favor. Pues si no, después me cago. Y el asunto café también, son varios... No, el café eso lo tengo pautadísimo. Ah, lo has moderado. Yo lo tomo como si fuera por prescripción médica. O sea, yo sé cuántos cafés me tomo al día y a qué horas. Y además eso sí que no lo perdono porque no podría terminar el programa si no me tomo un café exactamente a las 9 menos 10. Qué bonito, qué bonito. He estado con hemeroteca, pues además me ha parecido muy graciosa la hemeroteca. Estuviste en el purgatorio, ¿cómo vas a la vida? 17 de julio del 2023.
Qué jóvenes éramos y qué jóvenes seguimos siendo. Y el titular fue, es inaudito que haya periodistas que critiquen a otros por ser demasiado duros. Y yo pensando, y aún faltaba por llegar al manifiesto. El manifiesto del golpismo mediático. Aún faltaba por llegar al manifiesto. Yo me pregunto si los que lo han firmado se habrán arrepentido. Y no lo sé, ¿no? El otro día hablándolo me dijo, creo que era John Muller, me decía, no, que va, están orgullosísimos. Es que piensa Sería que... una pregunta para... A mí, sinceramente, digo una cosa, y la única que opino de ese... Es decir, opino porque no es mi papel opinar tanto, pero bueno, que una cosa, que a mí me sorprende un nombre de todos, Iñaki Gabilondo. Sí. A mí es el que me sorprende y el que, no sé, quizás el que más le puedo perdonar, bueno, perdonar como si tuviera que perdonar a alguien, pero quiero decir, le puedo excusar el que firmase eso. No me parece de su nivel periodístico. Sí. Bueno. Hay veces es verdad que firmas cosas por puro compromiso, porque te lo ha pedido esta u otra persona. Y yo creo que, caray, es que leído hoy es un testimonio de época ese manifiesto. Y efectivamente creo que Iñaki Gabilondo probablemente sea de los que se arrepientan, o no, a saber. Te escuché en un monólogo de La Brújula, me reí yo solo. Iba ya en coche riéndome, voy a decir. A raíz de aquellas palabras de Leire Díez, dijo, se puede ser socialista y periodista. Y tú, con malaje, dijiste no, si viendo televisión española uno piensa que no puede ser otra cosa. Sí, eso fue un comentario a mala leche. Es que, a ver, hay muchos comentarios que tampoco, bueno, al calor del momento y tal, pero sí, tenían bastante... No, sí, me hizo gracia con el Leire 10, sí. Es que, a ver, lo de televisión española... ¿Las escaletas de televisión española siempre han respondido a una lógica partidista? Pues seguramente. ¿Se ha colado propaganda de extraperlo en informaciones? Pues seguramente. ¿Se ha hecho una...? Seguramente. Pero nunca habíamos asistido al fenómeno que ahora mismo está ocurriendo. Es decir, que toda la parrilla de televisión española sea una regurgitación del argumentario oficial. Y que tengas a unos presentadores que de repente fijan sus ojos en la cámara y te dicen y te editorializan, pero de una manera tan severa que yo creo que en ninguna de las televisiones comerciales se permite. Y siempre en la misma dirección. Es decir, se acude siempre al ejemplo de Urdaci, por ejemplo. Y Urdaci podía componer así o asá las informaciones. Lo que no hacía Urdaci es lo que ahora mismo se están permitiendo determinados directores de programa de televisión española. Además de sentirse aludidos por las críticas al gobierno y ser ellos los que salen al paso, como si ellos fueran los interpelados. A mí eso me resulta fascinante. Una columna que escribiste en El Mundo decías, ¿es posible que crean que alguien puede creer lo que están diciendo? ¿Qué va? Lo del libro, lo de la quiche, la bomba lapa, el guión de Feijóo, los delirios de Pérez Dolcet, el expediente informativo, son solo píldoras anfetamínicas para desquiciar la conversación. Y en esa tarea urgente, la de alicatar la España del cotolengo, juega un papel esencial el circuito cerrado de realidad virtual de Televisión Española y ministros sin ningún respeto por sí mismos como Óscar López Ibor. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, empleó la palabra precisa, pero creo que no es exacto. Decía que nos están tomando por gilipollas. En realidad decías, pretenden convertirnos en gilipollas. Sí, porque creo que la mentira, cuando es tan procaz y tan evidente, cumple una misión que no es que te la creas, sino enloquecer la conversación. Y creo que el tono de determinados programas de televisión española lo que pretenden es enloquecer la conversación pública. Es decir, crear una caricatura de debate. Y en ese disparate, pues considerar que como todo es mentira, lo mejor es creernos solo aquellas mentiras que nos reconfortan. Creo que esa es la misión, porque evidentemente nadie se va a creer las cosas que dice Óscar López, o porque esto de la bomba lapa, esto... Pero enloquece la conversación. De repente nos encontramos hablando de supuestos que son una tontería, ¿sabes? Pero que nos ocupan tiempo y que dividen y que hacen que hacen que uno se siente, que el sentimiento de pertenencia sea más fuerte, curiosamente. Y entramos a veces en unos, es que yo lo veo con, no voy a decir con pasión, pero sí con bastante curiosidad, en algunas cosas que yo, es decir, no tengo tanto recorrido, me refiero, pero cuando, por ejemplo, la UCO entra en Ferraz, y hay algunos programas de televisión española que, del infotainment, que empiezan a decir, no es un registro, es un requerimiento.
Coño, qué precisión justo Es en este que, momento. mira, es que hay un nuevo género periodístico que consiste en decir lo que no es antes que lo que es. Entonces, ante un hecho cualquiera, por ejemplo, sentencia de los ERE, esto no es la Gürtel. Entra la UCO en la sede de Ferraz, que esto no es. Y dice, oiga, si todavía no me informó siquiera de lo que es, ¿por qué me está diciendo lo que no es? Porque precisamente cumplen una labor paliativa. Es la unidad de paliativos. Le dice, bueno, mete aquí al enfermo, chútale un poquito de morfina, a ver si así. Y entonces dice, no, oye, cuidado, que nadie se atreve a decir que esto es un registro. Y dice, bueno, pues cuénteme lo que es, a ver si llegamos a la conclusión. Dice, bueno, ha ido la UCO y ha solicitado determinado material que pudiera resultar probatorio al PSOE. Llámelo como quiera. ¿Quiere llamarlo registro? Bueno, pues no pasa nada. O requerimiento. Requerimiento, pues llamémoslo requerimiento. Pero llámelo, no me diga lo que no es, dígame lo que es. Y entonces cumplen esa misión. ¿Por qué? Porque eso les permite además también coger la versión más disparatada. Hubo un momento, ¿no?, que la forma esta forma de desmentir bulos, ¿no? Decían, bueno, no se les ocurra a ustedes, yo qué sé, beber Cristasol para curarse el COVID. Y dices, joder, yo no conozco a nadie, te lo juro, que crea que bebiendo Cristasol se cura el COVID. Pero esa es una forma de coger lo más disparatado y decir, fíjense cómo está el ambiente, sí, ¿sabes? Y entonces tú coges la peor versión del otro, por ejemplo. Ahora hay también otro subgénero, ¿no?, que es esperar a ver si un concejal de cualquier pueblo o pedanía dice una salvajada sobre el gobierno, ¿no? A ser posible, si es del PP mejor, pero si es de Vox también nos vale, y así poder ir contra eso. Hombre, es grave lo que está haciendo el gobierno, pero fíjense lo que está diciendo este tío, el concejal de Matalascañas. Es que es tremendo. O sea, y entonces el debate es sobre el concejal de Matalascañas y lo que ha dicho, que es tremebundo, ¿no? Porque Pedro Sánchez es un malandrín y tal. Malandrín, pero esa palabra es inaceptable. Entonces ya ese es el marco, ¿no? Y dices, bueno, bien. Pues esto es como cuando, esto se lo vi otro día a un presentador de televisión española, y decía, Santos Cerdán entra en Soto del Real. Y arregló enseguido. La cárcel donde estuvo Bárcenas. Bárcenas, no sé quién, tal rato. Y sí, claro, sí. ¿Sí? También, no sé, ha dormido Pedro Sánchez, ha dormido hoy, como ya que el Destripador también durmió, ¿no? Alguna vez. Pero fíjate, lo que es de agradecer es que a Santos Cerdán un guardia civil no le agarrara de la nuca y lo metiera en el coche policial, como le hizo a Rodrigo Rato, por ejemplo. Conste que eso, si fue ordenado por alguien, desde luego sería por un ministro del Partido Popular, que así se las gastaban. Pero que Santos Cerdán ni siquiera lo vimos entrando en Soto del Real. Por jugar al futuro, ¿qué PSOE habrá después de Sánchez? Pues depende del tiempo que permanezca Sánchez. Digo por si hay o no hay. Yo creo que el PSOE está abocado a una refundación. Lo creo que ha faltado un pacto con sus votantes y que eso le aboca a una refundación. La verdad, no lo sé, no sé cómo se puede recomponer esto. Y te digo por qué. Primero, si tú ahora vas a las casas del pueblo, los militantes ya poseen el partido. O sea, es un partido de militantes, no de votantes. Y creo que Felipe González hizo una descripción muy precisa y muy bien traída en la entrevista con Alsina. Se dirigió a los votantes del Partido Socialista, porque ya nadie se dirige a los votantes, se dirigen a los militantes. Pedro Sánchez tiene un modelo de partido secuestrado por la militancia. En ese modelo de partido, el sucesor natural no puede ser otro que Óscar Puente. No puede ser otro. Porque en algo tiene razón Óscar Puente, fue el que lo dijo. Cuando dijo, todos estos resentidos no ganarían ni una asamblea en el partido. Sí, bueno, cuando habló de Madina como resentido. Pues, fíjate, yo creo que no. Yo creo que tiene razón. Yo creo que si se presentan unas primarias, los tratarían como traidores. En el último comité federal, ya que estamos con las metáforas náuticas, al que quería colgar del palo mayor, el comité federal era el que decía que el barco iba hacia las rocas, que era Emiliano García Paje. Es un partido de militantes. Cuando tú has adiestrado a tu base en el sectarismo, en el muro, en el atrincheramiento, en considerar que cualquier cosa es mejor que no gobierne al adversario, es muy difícil luego regresar
regresar al momento anterior. Es un proceso, yo creo, interesante. Yo lo veía o lo pensaba, que es una cosa pequeña, pero me parece un poco simbólica, que es este grupo de personas, no sé, decenas de personas o centenares de personas, frente a la sede de Ferraz el sábado, que cuando fue Paje tal, le gritaron traidor, cobarde, no sé qué, tal y cual. O sea, ¿cómo ha sido el proceso para convertir en hooligans a una buena parte de los militantes del PSOE y a un señor de izquierdas de Cuenca, pero crítico con Sánchez, en, no sé, en protofascista? Bueno, claro, sí. Es que, vamos a ver, Sánchez ya no se dirige a una mayoría social. Bueno, nunca lo ha hecho. Sánchez se dirige a una minoría suficiente para poder bloquear el gobierno, mediante una serie de pactos excéntricos. Resulta que Emiliano García Paje sí llega al votante. Pero es que el militante socialista le ha ocurrido lo que contaba Rodríguez de la Borbolla, que por cierto también es otro traidor de aquel Partido Comunista Salvadoreño, que decía, somos pocos pero muy sectarios. Diciendo, cuidado, ¿eh? Y claro, es que cada vez el partido tiene una base más restringida y es más sectario. Está más atrincherada, está en formación tortuga. O sea que el sucesor de Pedro Sánchez, si tuvieras que apostar, jugarte ahí unos eurillos, Óscar Puente. En unas primarias abiertas, no tengo ninguna duda. Vibran con él las casas del pueblo. Es el más solicitado para los mítines. No tengo ninguna duda. Qué curioso, porque yo también lo pensaba, no con Óscar Puente, sino con el propio Pedro Sánchez, que yo creo que la propia militancia cuando... Una puntualización. Sí. Óscar López se cree que puede ser él, pero eso es imposible, porque Óscar López es una máquina de perder elecciones. Allí donde se acerca un proceso electoral, sabes, ya está decantado. O sea, Óscar Puente. No, pero lo decía algo con lo de Sánchez, que yo creo que cuando él... que esto no le gusta a la militancia. Cuando él de repente sale, creo que fue un jueves, con el uniforme de la UCO y pide perdón, eso yo creo que no gusta entre su gente, que lo que le gusta es que se jodan los demás, ¿no? Yo creo que es un poco ese... Ya, lo que pasa es que era demasiado evidente y las conversaciones muestran una vida demasiado podrida, ¿no?, del partido. O sea, no tenía escapatoria. No, porque él había defendido a Cerdán. Y en cuanto salen las conversaciones, hombre, la gente, puedes tener a la gente fanatizada. Otra cosa es hipnotizada. Hay algunos que están hipnotizados. Pero mira, Leire Díez, hemos pasado demasiado deprisa, ¿no? Encima de Leire Díez. Sí, porque oye, Leire Díez quería haber muerto a Antonio Balas. Sí. Antonio Balas estaba en el registro de Servinavar en persona. Estos dos hechos son relevantes. Jacobo Teijelo estaba con Leire Díez. Fue a ver a Santos Cerdán a la cárcel. Esto es un hecho relevante. O sea, yo creo que ya nadie duda de que Leire Díez reportaba a Santos Cerdán. Es decir, de que Leire Díez tenía una encomienda de la Secretaría de Organización para hacer una cloaquilla y allí hacer maldades. Con el Rubén Villalba, con todos estos que van apareciendo, ¿no? Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar Leire Díez no lo sabemos. Yo creo que es una persona que se expresa con pocos juegos literarios. Es decir, yo tiendo a creer cuando las personas me dicen, quiero esto. Ella quería ver muerto a Antonio Balas. La lectura más benévola es que lo quería ver muerto civilmente. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Oye, Leire Díez al final estaba escribiendo el libro de estilo del Partido Socialista, no estaba escribiendo un libro de investigación, porque lo que yo veo es que todos cada vez se expresan más en esa línea. A ti te han llegado, digo, ya que estamos con Leire Díez y se habló de esto, Sí. te digo, ¿a ti te han ofrecido a Ábalos como tertuliano, como se ha contado? No, que no, a Ábalos le ofrecieron terrible. participar en tertulias para, no sé, comprar, digamos, su silencio por ser más directos? No, a Ábalos nunca me lo ofrecieron. Tiene que ser un prodigio. Tiene que ser un prodigio. Lo que pasa es que ya no te puedes creer nada de lo que dice. Como una persona miente tan bien... No, pero es un don. Es un don. Pero tú, mira, es cuando le dicen, enséñeme el teléfono, y Ábalos, y se ríe, ¿no? Se ríe. Esa risa tan carismática. Sí. Porque es verdad que yo, así como veo en Cerdán, a una persona, entiéndeme, más mostrenca, bueno, con menos habilidades sociales, menos capacidad retórica, menos interesante en el fondo, ¿no? Menos divertido. O sea, yo entiendo que Ábalos sí tuviera un cierto poder de seducción, ¿eh?
Yo no, te lo compro totalmente. Yo creo que Ábalos me das una comida con él y me gana. Sí. El tío es el típico que te gana en una comida, que te cuenta 2 chistes, que te hace una broma, que te... Bueno, y prueba de ello, oye, es que algunas de las chicas con las que he estado y tal, le muestran una enorme fidelidad y lealtad. Es decir, oye, para que una persona se meta en los leggings una memoria y pueda llegar a meterse en un lío, pues, oye, ya está dando la cara por ti. No sé si... Y no parece que haya otros casos, como otras entrevistas que hemos visto. ¿Qué decir? Cerdán es más funcionarial, o sea, tiene pinta más de funcionario soviético, una cosa por el estilo. Sí, muy un aparachi, gris, un aparachi. No sale, no tiene gracia, no tiene... Bueno, es que el verdadero poder se mueve en la oscuridad y puede que Santos Cerdán quisiera ejercer ese papel. Él yo creo que era muy consciente también de eso. ¿Qué papel juega Zapatero ahora mismo en el PSOE? Porque una de las cosas siempre que se dice de González es debería medir sus palabras, debería, no sé, tener el respeto al partido Institucionalidad. Institucionalidad. Jamás se dice cosa parecida de Zapatero, que puede decir lo que él quiera. Puede reunirse con quien quiera, puede ir a donde quiera. Ahora sabemos que es el emisario del gobierno para reunirse con Junts, para ver si desencalla un poco la cosa. ¿Qué papel juega Zapatero en este gobierno? Vamos a ver, Zapatero es el gran coach del socialismo actualmente. Allá donde, en el momento en el que el socialismo se ve desanimado por las circunstancias, aparece Zapatero y les mete un chute de adrenalina y enardece los ánimos. Zapatero es, para la militancia FETEN, ahora mismo casi el papel que en realidad ha tenido Felipe González, casi el refundador del socialismo moderno. Zapatero es un cambio de agujas en la historia de España y en la historia del Partido Socialista, que es el partido más importante de la España democrática. Hasta tal punto que podemos afirmar que en este momento estamos viviendo una especie de tardozapaterismo. Es decir, si te pones a analizar los personajes cruciales del poder político, del poder... todos vienen de esa época. Estamos viendo incluso hasta Garzón por ahí. Bueno, da la sensación de que alguien ha entendido que la crisis económica fue un accidente que interrumpió un proyecto político que estaba destinado a mayor ambición, probablemente una ambición constituyente. Y decidió retomarlo allí donde la crisis económica lo interrumpió. Es decir, Cándido Conde Pumpido, todo este rollo de la España plurinacional, Pepe Blanco. Vivimos un tardozapaterismo. O sea, ideológicamente Sánchez es un conjunto vacío, ¿no? Sánchez, pues eso, lo llenas con cualquier cosa. Pues Sánchez lo mismo te dice que sus amigos de 50 años en las barbacoas esas donde comen esa carne poco hecha, están con el tema del mujerío, están un poco temerosos y tal, que lo mismo te dice que lo que sea, o lo mismo te dice que va a coger de los pelos a Puigdemont y te lo trae, que oye, hay que amnistiarlo. Da igual, pero Zapatero no. Zapatero sí, ideológicamente sí tiene un proyecto. Tiene una idea, a mi juicio, completamente lesiva para el interés nacional, completamente destituyente y que nos lleva a la catástrofe. Y respecto de Venezuela, pues yo como creo que en realidad lo gordo está en la causa secreta de Pedraz con los hidrocarburos, de ahí no conocemos nada, y que algún día llegaremos a Venezuela y a las conversaciones de Víctor del Lama con Delcy y a aquella noche de la que Koldo juró que no iba a hablar ni muerto, pues probablemente sabremos cuál es el papel. ¿Cómo llevas lo del victimismo? Digo, a mí personalmente me repatean las personas, pero ya cuando lo hace el gobierno, pues el gobierno es víctima. Es un rollo. La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Esto ya es una frase ya muy manida y el gobierno lo ha comprendido hasta el punto de que cualquier cosa le convierte en víctima, pero cualquier cosa. Chico, o sea, no es posible que abran diligencias un juez contra tu mujer y resulta que tú eres una víctima y nos lo presentas en una carta. Pero es que hay un apagón y el gobierno es una víctima. Pero es que hay un desastre ferroviario y el gobierno es una víctima. ¿Pero de qué no es víctima el gobierno?
Pero hasta del precio de la vivienda es víctima del gobierno. Sí, todo consiguen transformarlo de tal manera que le adjudican al gobierno el papel de víctima. Y de ahí, a mí, una cosa que me molesta mucho es este derroche sentimental. Es que Ábalos, es que Cerdán ha sido tan doloroso, tan doloroso. Tengo el corazón tocado. No sean obscenos. Esto sí que es pornografía. O sea, no nos compartan sus sentimientos, nos importan una higa. Usted metió a Santos Cerdán en el corazón del partido y metió a Ábalos en el corazón del partido y del gobierno. Lo destrozado que usted... Porque la víctima será en todo caso el pueblo español, que ha sido el estafado. Vayamos a ir cerrando. Sí. Porque digo, periodista pese a su juventud de largo recorrido. Pero ya cada purgatorio soy menos joven. Claro, eso es cierto. Yo también, al final la vida... Sí, pero tú sigues siendo joven. Bueno, sí, absolutamente joven. Hasta que cumplas 30... Sí, no. Entonces me quedan 5 años. Joder, qué bárbaro. O sea, me queda un mundial. Un mundial. Un mundial. Pero luego llega, ¿eh? Sí, no todo acaba llegando. Sí. Ya me lo dicen, sí. Ya. La alternativa es terrible. Ya me lo dicen. Pero bueno, de todas maneras, mucha gente me dice que aparento 30, con lo cual está bien. Me ha beneficiado para ser mayor. Sí. Sí, claro, sí. La gente me toma mucho más en serio. No, pero yo no creo que aparentes 30. Bueno, no sé, pero hay alguna gente con balaje que lo dice. Y bueno, yo me parece... Pero es que yo la primera vez que me entrevistaste fue en la universidad. Sí, es cierto. Y ahí ya parecía mayor yo. Sí, pero ahora... no, pero cada vez te vas aproximando más a la edad que tienes. Sí, eso es cierto. Ahí estamos, es verdad. En la universidad parecías mayor. Sí. Ya estamos en... Entonces esta es como nuestra tercera entrevista. Es decir, 2 en el purgatorio y una en la universidad. Y una en la Complutense. La Complutense, qué bonita radio, Inforradio, gran radio. Estuvo muy bien. Donde... Y fue una muy buena entrevista, ¿eh? De verdad la recuerdo muy... Está feo que lo digo, pero me salió bien la entrevista. Es verdad. No, que digo que para ir cerrando, tu vocación desde niño no era por el periodismo, sino ni por la radio, era por la literatura. O sea, ¿tú querías ser escritor o qué? Yo soy muy poco vocacional en general, sí. Pero sí que me gustaba mucho leer y la literatura, y entonces quería hacer algo parecido, filosofía y letras, filología románica, o sea, todo cuestiones que son muy poco lucrativas. Bueno, aparentemente, oye, luego de repente, yo siempre digo, mira, el otro día estuve con Emilio del Río, ¿no? Que es un fenómeno. Entonces, Emilio del Río, que acaba de sacar un libro sobre el mundo clásico. Es un libro de autoayuda con Marco Aurelio, con Epicteto, bueno, estas cosas. Y es fantástico. Bueno, y es un hombre, oye, profesor de filología clásica, y al mundo clásico pues le ha hecho un oficio. Cuidado, o sea, uno nunca sabe. Los programadores antes eran los que iban a tener trabajo, y ChatGPT y estas cosas se han cargado aquí de emplumazo a los programadores. A ver si... Bueno, la cuestión es que a mí me gustaba eso. Vale. Y lo del periodismo, sí tengo una educación sentimental en los periódicos, ¿eh? En mi casa siempre se ha leído la prensa, veíamos informe semanal y estábamos muy bien informados, y yo recuerdo que me gustaba. Pero elegí lo más parecido a aquello que me gustaba, que era el periodismo. Y no me fue mal. Si tuvieras que recomendarnos ahora para verano, que esto es pregunta ahora recurrente en estos días de verano ya. Ahora para verano, algún librito, alguna cosita así que nos podamos... ¿Algún librito? Podamos masticar. A ver. Uy, es que es muy complicado, porque este año he leído muchos libros interesantes, ¿sabes? Muchos libros interesantes. Mira, el otro día le recomendé a... ¿Pero tiene que ser de periodismo? No, fíjate de periodismo. Ya estamos bastante con todo el año con periodismo, somos muy pesados. A ver, creo que... Te digo lo que me estoy leyendo y lo que me voy a... Acabo de terminar, y se lo he recomendado al profesor Rodríguez Brown, que hizo una sección fantástica, Padres e hijos, de Iván Turgeniev. Y es extraordinario. Es un libro fantástico, con una sensibilidad como solo puede tener un novelista ruso, porque estos son insuperables. Voy a leerme... tengo mucho interés en leerme la biografía de Netanyahu. Tengo mucho interés también en llevarme... Me llevo un libro también de Paul Klee, que está muy bien, de estos de acantilado, así, pequeñitos. Y el otro día le recomendé a John Muller uno que está muy bien, que es Tierra y Mar, de Carl Smith. Vale. Fíjate, así, para una cosa súper ecléctica. Te leí, por ejemplo, una columna que tú eras muy fan de Cormac, un poco, de Cormac McCarthy. Me encanta, sí. Pero, por ejemplo, para este verano, si me tengo que leer uno, Meridiano de Sangre, si por ir a lo fácil. Mira, no. El primer Cormac McCarthy que tienes que leerte no creo que sea Meridiano de Sangre. Vale. Porque puede que te desaliente.
yo creo que el primero debería ser No es país para viejos. Es fantástico, es divertido. La película me encantó, la película. Pues es que el libro es... Y La carretera. Además está bien leer La carretera en verano porque La carretera, uno cuando la está leyendo siente frío, hambre, se siente mal físicamente. Entonces está bien estar en un momento con un clima cálido, es decir, para volver a entrar en calor cuando sales de la lectura. Y luego, después de estos dos, ¿Sí? ya Meridiano de Sangre. Vale. Es que Meridiano de Sangre tiene lo de Moby Dick, ¿sabes? ¿Qué es lo de Moby Dick? Son novelas tan buenas que en algún momento son aburridas, porque tienen que serlo. En el fondo, Meridiano de Sangre es el Moby Dick de la frontera, ¿no? Y además la estructura es prácticamente igual, hay muchas alusiones. Y hay un momento en el que tú tienes que envilecerte con los personajes y sentir que todo es igual y que el tedio te invade, porque forma parte de la experiencia literaria. Entonces, claro, esto tienes que ser muy fan para soportarlo. Sí. Por eso, Meridiano de Sangre es recomendable, digamos, una vez tú ya estás familiarizado con el universo. Hay otro muy bonito que es el de Todos los hermosos caballos. Vale. Y está muy bien también. Yo digo los míos por si a la gente también le interesa y tú me dices si lo has leído o no, pero quiero leerme Yoga de Carrer. Ajá, sí. No lo he leído, el de Yoga. Es que me he leído yo creo que casi todo Carrer, El adversario, De vidas ajenas, creo que es una vida rusa, Sí, una novela rusa. Una novela rusa. A mí eso me encanta. Limono. Vidas ajenas me encantó. Es muy triste, terriblemente triste, pero me gustó mucho. El adversario también muchísimo. Y Limonov es mi favorito de Carrer. Me estoy leyendo Plataforma de Wellerbach. Eso es fantástico. Está loco el tío. Mira, hace un par de años me compré en Anagrama, estas recopilaciones que hace Anagrama, que están muy bien hechas. ¿Sí? Anagrama ya lo mejor que hace son las recopilaciones, con eso ya está todo dicho. Y entonces recopiló toda la obra de Houellebecq. Sí. Y me pasé todo un verano leyendo las partículas elementales. Loco, ¿no? ¿Cómo? Bueno, te terminas siendo un antisocial. Que todas las personas son los mismos. La modernidad, qué horror. Todos son... El liberalismo desatado. Es fantástico, ¿eh? Pero es un universo literario buenísimo y su misión es un libro extraordinario. También me quiero leer, ¿cómo se llama? No digas nada, este libro sobre... Bueno. Sobre el libro, lo tengo ya comprado, ¿eh? Eso es excepcional. Vale. Excepcional. Puede hacer una serie además sobre el libro. Ahora, en la serie no la he visto. El libro es además es el desmontaje de un personaje que a mí me resulta muy antipático, que es el del Sinn Féin, hombre. Ahora me he quedado en... Espérate que lo buscamos. Coño, ¿cómo se llama este? Está bien, mientras yo lo busco... Normas. El líder del Sinn Féin. Jerry Adams. Jerry Adams. Vuelvo para que... Es el desmontaje de un personaje que a mí me resulta muy antipático, que es Jerry Adams, y creo que es una novela tan vibrante. Fíjate, te he dicho, es una novela y no, en realidad es un reportaje. Un reportaje que hace con hechos fácticos, hechos fácticos, valga la redundancia, aquello a lo que no alcanza un novelista con su imaginación. Y joder, uno comprende lo que ha sido el conflicto de Lira. Y de hecho, claro, mientras lo vas leyendo, solo estás pensando, joder, ojalá alguien haga con Otegi un libro como este, ¿no? Es extraordinario. Qué bueno. Y después ya lo último, quiero leerme una novelita que he leído mucho y me han recomendado, que se llama El último encuentro de Sándor Márai. Esta no lo he leído. Es el encuentro con la muerte en Samaria, ¿no? Sí, algo así, un encuentro de dos amigos, algo por el estilo. No, ese no es. Bueno, que me lo han recomendado. Pues no, este no, la verdad es que no. Por ir cerrando, que tenemos que cerrar. Y por hablar de cine, porque ¿sabes que fui a ver una película por culpa tuya? Sí, y me gustó mucho la película. ¿Cuál? Escribiste una columna dijiste, la mejor peli del año es Star. Hombre, Star. Y me encantó. Impresionante. Me pareció impresionante. Es una película poco conocida. De hecho, ahora en verano me pondré más con el cine, que durante el año me da menos tiempo. Pero van a sacar una lista, quería preguntarte por ello y ya nos vamos. Pero por sacar el lado culturetil del New York Times.
Sí. ¿No te gustó? En plan, porque No. Parásitos son las mejores 100 películas del siglo XXI. Parásitos está en el primer puesto. Yo esto lo defiendo, a capa y espada. Parásitos me parece una broma. No, a mí no. O sea, Para nada, me parece que está bien, no te digo que. Y luego me gusta porque tiene el humor ese coreano que es gallego. O sea, que sí, porque los coreanos por alguna razón tienen retranca gallega. Y está bien, está bien. Pero, chico, la mejor película del siglo XXI, o sea, ¿estamos de coña? No. Está... hago el top 10. La red social, Está bien, sí. Está bien. Tampoco me sí. vuelve loco. El viaje de Chihiro, la novena. Muy bien, muy bien. Un peliculón, Muy peliculón bárbaro. Muy bien. Después, Déjame salir, de Jordan Peele. Esa me gusta mucho. Está bien. Tampoco la pondría, yo la pondría ahí. Es que, joder, es que estamos hablando del siglo XXI. Se ha hecho un cine del siglo XXI. El siglo XXI, cinematográficamente, empieza con ¿cuál es la de David Lynch? Una historia real. Sí, puede ser. El que va con el bueno, David Lynch está en segundo puesto con Mulholland Drive. Está muy bien. Después, tercera, Pozos de ambición. Fantástica. Yo la vi, me gustó. A mí me encanta Pozos de ambición. Me gusta más. Porque a mí me gusta todo. Paul Thomas Anderson. Me gustó la del Hilo Invisible. Me encanta The Master. ¿Está No es país para viejos también en la lista? Es un peliculón. Y aparte, Javier Bardem, con la peluca esa que le pusieron, está fantástico. Tiene muy buena peluquería. Tiene una cosa fantástica. Moonlight, de Barry Jenkins. Extraordinaria. No la he visto. Esta fue la que se hizo famosa porque desbancó a La La Land. A La La Land. La La Land luego no ha envejecido tan mal, pero Moonlight es una película prodigiosa. Buenísima. Y buenísima. Después está Deseando amar, de Wong Kar-wai. Sí, también está muy bien. No la he visto. También está muy bien. Esta la vi hace mucho tiempo. Pero no la he visto. In the Mood for Love. Ok. Bueno, Rafa Latorre, Pontevedra, 1981. Es periodista, director de La Brújula de Onda Cero. Es una cosa. Sí. ¿Master and Commander es del siglo XXI? Pues puede ser que sí. Yo creo que puede ser 2004. Excepcional película, Master and Commander. Puede ser 2004, Mira, 2003. Déjate ya de historias. 2003, Master and muy Commander. bien, Wong Kar-wai y tal. Pero al final te pones Master and Commander y es que es gozoso el tiempo que pasas ante Master and Commander. 2003, Master and Commander. Creo que está Volver en la lista de las 100 mejores películas. Está Volver de Almodóvar. Pestiño. ¿No te gustó Volver? ¿No te gusta Almodóvar? Sí, me gustó Todo sobre mi madre, mucho. Está muy bien. Pero con Almodóvar pasa... Con el guión era un editorial del País, ¿sabes? Ya me aburrió. No sé qué pasa. Es que hay momentos de Almodóvar... Volver está muy bien, porque Volver no está mal, porque vuelve a ese universo suyo, Sí. ¿sabes? Y habla de lo que sabe, no de lo que cree que sabe. Pues con este elogio a Pedro Almodóvar. Sí, pero yo soy muy almodovariano, ¿eh? O sea, luego hay películas que de repente digo, mira esta peli, qué curiosa y qué graciosa. Me gusta, yo qué sé, Tacones lejanos, me gusta. También me gustó mucho. Me gusta. También es muy buena peli. Sí, sí. Los amantes pasajeros. Por Dios. Ya menos. De Rafa, iba a decir de Pedro. Rafa, gracias por venir. Quede con Dios. Feliz verano. Descanso. Hasta el próximo Purgatorio. Ya estaremos ahora aquí. Adiós. Hasta luego.